Antes de llegar a este lugar, si bien es cierto, aprovechando muchos de los tiempos, mi esposa y yo orábamos con nuestros hijos y yo podía palpar algo, el cómo Dios podía transmitirnos lo siguiente, que en este día Dios nos iba a bendecir grandemente. Y yo así lo creo. ¿Cuántos lo creen? A ver, levante su mano. Gloria a Dios, bájela. Yo creo que hoy Dios quiere bendecirnos, y más si usted apartó el tiempo, alimentó el cuerpo, pero hoy vamos a alimentar el alma. Pero quiero decirle algo, no es un servidor el que va a alimentar su alma. En sí el que viene a bendecir el alma es Dios, es el Espíritu Santo. Y yo creo que usted y yo estaremos de acuerdo en algo. En este lugar hay algo más que personas, algo más que un simple lugar, equipo o unas personas que estaban cantando. Yo creo que hubo un cierto momento al final en donde podías darte cuenta de algo. Aquí hay alguien más. Y quiero decirte que ese es el Dios vivo. El Dios que da vida. Dice la Escritura que Dios es un Dios de vida. Dios da vida eterna. Dios hace que el alma, el ser humano sea vivificado y cobre fuerzas al estar con Él. Y en un momento dado, creo que quienes han experimentado el estar día a día en su presencia en oración, al abrir la Escritura, al hacer la obra de Dios y estar permanentemente en Él, tú habrás experimentado algo, que tú sales de su presencia y algo sucede en ti. O llegas a ese lugar y dices, ay Señor, dame fuerza, quiero seguir adelante, me siento así, me siento así, me siento así. Y si ya rebasas de los 40 y empiezas en la edad de los tas, y todo te duele y tas, pues entonces llega un momento en el que le dices a Dios, caramba, pues ayúdame Señor, esto lo necesito. Necesito emocionalmente que me ayudes, necesito que me des un aliento, una palabra de fe. Y cuando estás ahí, entonces todos tus lamentos y todos tus dolores se acaban, porque viene a ocurrir algo muy especial. Te das cuenta que en ese lugarcito no estabas solo, no estabas sola. Llegó alguien más, el Espíritu de Dios, y te fortaleció. Vienen los conflictos con los hijos y los pones delante de Dios, y también sales con unas fuerzas renovadas. Porque lidiar con chamacos, y más de las 12, 13, 15, ¿es fácil, papás? No es fácil. Aún tú mismo como jovencito, si estás hoy aquí y estás escuchando esto, ¿verdad que no es fácil lidiar contigo mismo? Un día te levantas riendo y al siguiente estás llorando, y por la tarde ya estás molesto, y quizá al mediodía ya no sabes ni qué, ya no soportas a tus hermanos menores o a los mayores. Y ay no, ni yo mismo me entiendo, ¿sí o no? Sin embargo, quiero decirte algo, jovencito, jovencita que estás hoy aquí. Si no te ocurrieran esas cosas, no serías un adolescente. Sin embargo, yo quiero decirte esto. Al igual que los papás, cuando ven una dificultad, una situación adversa, van con Dios, y ahí está la presencia de Dios. Yo quiero invitarte a que tú también lo hagas. Que cuando sientas que ya estás como la olla express y vas a aventar los frijoles y vas a manchar por todos lados, vas a explotar, que digas, a ver, momento. Y apartes un tiempecito y de tu propia voluntad, vayas y busques a Dios. Y le digas, ayúdame, dame dominio propio. No quiero estallar contra todo mundo. Es verdad, mi mamá siempre me dice, y esto, y te falta esto. Y llega mi papá y me sigue diciendo. Pero también recuerda una cosa, no solamente te dicen el no. Eso espero, que cada padre también sepa decirle el sí, y agarrar momentos en los cuales abres tu espacio y te pones a jugar con ellos y los escuchas, y en un cierto momento los alientas o los reprendes, como sea necesario, pero con amor y con cariño. ¿Y verdad que Dios cambia las cosas?
El día de hoy necesitamos que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, lo que hoy aprendamos, traiga cambios verdaderos en nuestras vidas. No sé si ustedes se han dado cuenta, y lo vamos a tratar en un punto del estudio. En la actualidad, muchos padres hacen promesas, hablan con sus hijos, o hijos que también hablan con sus padres y prometen que van a cambiar, que van a hacer las cosas diferente. O los esposos hablan con la esposa o la esposa con el esposo y hoy voy a cambiar, ya voy a cambiar, pero no cambia. Parece que es un asiento en nuestra sociedad, es una base. Desde las esferas más altas en nuestra sociedad y desde los liderazgos más altos en nuestro país, existe ese tipo de promesas, ¿sí o no? Vamos a ser diferentes, vamos a cambiar, la sociedad va a cambiar y todo nuestro liderazgo va a cambiar. Sin embargo, ¿ha cambiado? Entonces yo quiero pedirte un favor, lucha contra esa corriente de mentira. Que el día de hoy sea el Dios vivo y verdadero el que te ayude. Y que no solamente se diga, voy a cambiar, sino que los cambios sean verdaderos y reales. Y tú puedas cambiar para con Dios y para con tu prójimo y para con tu esposa y para con tu esposo y para con tus hijos. Pues vamos a dar continuidad al ciclo de enseñanzas que hemos estado dando durante estas semanas, y hoy le hemos puesto dentro de este ciclo como subtítulo a la predicación: la familia, una bendición de Dios. Vamos a ver 6 puntos a lo largo de este estudio, 6 bloques. Número 1, vamos a estar viendo cómo tener a Dios como constructor y diseñador, la importancia de tener a Dios como constructor y diseñador del hogar. Un siguiente punto, el segundo, considerando a la familia como una bendición de Dios. 3, el valor que tienen nuestros hijos. 4, estableciendo una correcta dirección. 5, es tiempo de trabajar para educar a los hijos. Y en el punto 6, un ejemplo a considerar para nuestras vidas. La familia, una bendición de Dios. Vayamos a Génesis 1, versículo 27 al 31, y vamos a extraer varios extractos de estos pasajes. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Siguiente versículo, por favor, es hasta el 31. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Versículo 30. Dice: y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno y en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En el contexto que habla estas palabras Dios, es en el contexto de la familia. Dice lo siguiente en el versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen. Yo quiero extraer estas palabras, y en la parte final dice: varón y hembra los creó. En el inicio del versículo 28 dice: y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. En el versículo 31, en su primera parte, dice: y vio Dios todo lo que había hecho,
y aquí que era bueno en gran manera. Dios había hecho al hombre, habría creado al hombre y a la mujer, los había unido en matrimonio. Ya no eran dos, sino uno solo. Estaban unidos en Dios. Y cuando Dios crea todo lo que hay en esta tierra, crea al hombre y crea el matrimonio, crea la familia, y dice que los bendijo en el versículo 28, y los bendijo Dios. En otras palabras, Dios bendice las familias. Y para muestra basta un botón. ¿Cuántas veces cuando estabas soltero te preocupabas por cómo le ibas a hacer si te casabas? ¿Cierto o no? Hay temores en los jóvenes. Y después, hasta el día de hoy, sigue sosteniendo una familia. La familia, con este pasaje quiero decirte algo, es una bendición de Dios. En resumen, la familia es una idea de Dios, no de los hombres, como muchas veces enseñan. No es una filosofía que se le ocurrió a Platón o Aristóteles, de ninguna manera. No es una idea que surgió en Atenas, Grecia, la cuna de la filosofía. Surgió en el corazón de Dios, con el único propósito de ser una bendición para el ser humano. Él fue quien unió un matrimonio, en matrimonio al primer hombre y a la primer mujer. Y la relación entre ellos, déjame decirte que era buena, Dios la bendijo. Y esta relación tenía como propósito proporcionar al ser humano una atmósfera de amor y de orientación para los hijos que habían de venir como fruto de esa unión. Sin embargo, vemos, si tú has leído la historia, que esa primer familia que Dios formó, decidieron separarse de Dios y actuar independientemente de Dios. Y fue entonces cuando comenzaron los problemas en esa primer familia. ¿Qué quiero decirte? Que Dios nunca tuvo la intención de que la familia funcionara sin Él. Dios quería bendecirlos, orientarlos y guiarlos. Pero la rebelión de Adán y Eva contra Dios fue el comienzo de la gran tragedia y la aflicción que vendría a la vida posteriormente de esta primer familia. Así es como ocurrió en ellos y así es como ocurre con muchas familias que deciden actuar independientemente y sin tomar en cuenta a Dios. En esta primer familia, si tú lees su historia, muy pronto un hijo llamado Caín asesinó a su hermano Abel. Y a medida que creció la población de la tierra y que la humanidad se desarrolló sobre toda la faz de la tierra, la humanidad continuó. La gran mayoría de esta humanidad continuó viviendo separada de Dios. Fue apareciendo el pecado para destruir a la familia. Y hoy hay familias en todas partes que están repitiendo los errores que cometió la primer familia. Y las consecuencias han venido a ser muy terribles. Al grado que, como vamos a ver a lo largo de este estudio, quizá hoy tú estás aquí y tú ya has recibido los estragos a consecuencia de las decisiones de tus padres, de vivir una vida independiente y no dependiente de Dios. Y quizá el día de hoy aquí hay jovencitos, adolescentes o jóvenes que puedes decir, es que la vida fue tan dura, es que usted no sabe cuánto me golpeaba, es que usted no sabe los abusos por los que yo pasé, es que usted no sabe el dolor, la angustia que se vive. Es que muchas veces yo quise que mi padre o mi madre me abrazaran y nunca se dio eso.
Quise que me escucharan. Quise que algún día pudiésemos andar juntos en armonía y no hubiese discusiones y no hubiese golpes y no hubiese malas palabras. Sin embargo, usted no sabe todo lo que eso provocó en mí. Y algunos quizás hasta tienes las marcas en tu cuerpo. Quizá ya hasta hay repercusiones en tu corazón, en tu mente. Y hay cosas que marcaron tu vida para siempre. Y quiero decirte que no es que el diseño de Dios haya fallado, es más bien que el hombre ha querido vivir en esa rebeldía contra Dios y por eso es que han fracasado las familias. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la familia para que funcionara bajo su dirección y de esa manera nos fuera a todos una gran bendición. Y hoy Dios quiere que en tu vida, en tu familia, se cumpla este propósito de Dios, pero eso va a depender de ti. Por eso comencé diciéndote, en pocas palabras y como lo vamos a ver más adelante, hechos, no palabras. Disposición del corazón, no promesas. Quiero decirte que hablar de las familias hoy en día nos resulta algo muy difícil, ya que la situación que rodea a dicha institución no es muy halagadora. Nos damos cuenta con tristeza que lo que un día fue establecido por Dios y que comenzó prometiéndose muchas cosas, una pareja, termina en destrucción. Y nos damos cuenta que lo que Dios estableció un día para nuestra bendición y que se puede considerar como una de las bendiciones más hermosas que Dios ha regalado al ser humano para su bien, hoy se encuentra tan dañada que las estadísticas no mienten. Un 75%, y si no es que ya el 80% de los matrimonios terminan en divorcios. Y yo te pregunto, ¿tú quisieras formar parte de esa estadística? Hijos, ¿te gustaría que tus padres terminaran siendo parte de esas estadísticas? O quizá tú ya estés sufriendo el estrago de una separación. Quiero decirte algo, amado que estás hoy aquí, jovencito, adolescente que estás hoy aquí, por favor, prepárate para que en un futuro, así como tú has pensado, yo no quisiera que las cosas fueran igual conmigo si yo me llegara a casar, por lo menos para que tú puedas cortar con aquella línea incorrecta que te trazaron tus padres y tú sí venir a ser un ejemplo a esta sociedad. Déjame decirte algo, todos provenimos de familias con este tipo de situaciones. Sin embargo, hoy podemos decirte algo, que por la gracia de Dios, hoy podemos decir lo contrario. Y yo creo que si tú te acercas a Dios, la historia puede cambiar y tú puedes escribir tu propia historia, una historia diferente, una historia colmada de bendiciones bajo la cobertura y dirección de Dios. Hace algunas semanas atrás, un conocido comentarista y periodista en nuestro país informaba en su programa de radio y televisión que la estabilidad de un matrimonio en México es de tan solamente 8 años. Es decir, que a los 8 años de vida de un matrimonio ya está siendo amenazado por un posible divorcio y ha sido simbrado en sus cimientos por la infidelidad conyugal. Qué terrible. Porque en los hijos, en el producto de aquella unión, ¿cuántas cosas se despiertan? ¿Cierto o no? Si tú fuiste producto de ello, hoy estás viviendo eso.
muchas veces como hijos se despiertan sentimientos encontrados, donde ya no sabes si respetar a papá o respetar a mamá o no hacerlo, donde ya no sabes si amarlo o no amarlo, si arremeter contra él, contra ella o no hacerlo. Muchas veces los papás dicen que esto se acabe, ya no más, y bajan la guardia y no quieren pelear y no quieren luchar. Déjame decirte esto, el conformar una familia y ser papá y ser mamá, como lo vamos a ir viendo, no es nada fácil. Y de una vez te lo digo, si tú eres una persona que tiene un carácter, de esos a los que les llaman sentiditos, apenas le dicen algo, ay, es que me dijo esto, inmediatamente te apartas de la persona y no eres capaz de enfrentar esa situación y arreglarla por el mejor camino y lograr la paz y lograr seguir manteniendo la unidad. Déjame decirte que no vas a servir para un matrimonio. Por eso, jovencito, los papás nos encargamos de a veces estar instruyéndote acerca del dominio propio, que controles tus pasiones, porque cuando las pasiones se desarrollan y desarrollas una persona sentimental y que se guía por sentimentalismos, termina destruyendo una familia. Y me parece que lo primero por lo que debes empezar a trabajar, jovencito, antes de estar pensando en una novia o en formar un matrimonio, o que ya andas pensando a ver cómo a escondidas te vas a ir con una chamaquita, no se trata de agarrarle la mano y darle besos y tratar de hacer cosas como el día de hoy lo hacen, sino que te conozcas a ti mismo. No es tu tiempo. Todos sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Por lo tanto, si la familia está en decadencia, también la sociedad lo está. ¿Y cuántos estarán de acuerdo en que la sociedad ha cambiado mucho? ¿Te es fácil salir de noche de tu casa? ¿Vives confiado? Y más hoy que se corre un rumor, ¿verdad?, que arrebatan los hijos por ahí. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y si actualmente nos asustamos por la cantidad de divorcios y los casos de infidelidad conyugal, todavía son más impactantes las repercusiones que estos divorcios traen consigo, que estas situaciones traen consigo: violencia, inseguridad, corrupción, drogadicción, alcoholismo, delincuencia, inestabilidad social, niños de la calle, abandonados. Y que, por cierto, muchas personas egoístas, al ver que alguien busca hacerles el bien, tratan de frenarlo o no ayudarlo. Sin embargo, su deleite está en la fornicación. La realidad es que Dios nos ha creado al ser humano con capacidad de razonar y de decidir, así como hacemos lo malo, decidir hacer lo bueno. ¿Sí o no? Todos tenemos esa capacidad y no es necesario que te pongan una pistola para que lo hagas. Tú puedes decidir matar o dar vida, ¿sí o no? Tú puedes decidir abortar o puedes decidir darle vida a ese bebé. ¿Cuántas personas hoy viven marcadas a causa de esto? Lamentablemente el ser humano no ha sabido aprovechar esa capacidad para realizar lo que Dios quiere de él. ¿Por qué? Dice Eclesiastés 7:29. Por favor, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, y la palabra recto es adecuado. ¿Para qué? Para hacer aquello que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere del hombre? Que sea una bendición para su esposo, para su esposa, para sus hijos o para sus padres. Eso es lo que Dios quiere. Dios hizo al hombre recto, pero ¿qué dice que hicieron ellos bajo su propia voluntad? Ellos buscaron pocas, muchas perversiones. Por eso es que hoy los ves, algunos dentro de sus perversiones haciendo cosas inimaginables.
Y las perversiones van en aumento. Perversiones sexuales, desviaciones sexuales, metidos en la perversión de la brujería y la hechicería. Dios hizo al hombre recto, pero ellos de su voluntad hicieron muchas perversiones. Emocionalistas que finalmente dirigen su vida por él. Si te hace sentir bien, si eres feliz, hazlo. Es una filosofía que es de lo peor, déjame decirte, y de lo más bajito que puede existir. Porque eso sumerge en miseria al ser humano. Pero qué importante es entender lo siguiente, que no todo está perdido, porque hoy Dios está vivo. Y Dios es capaz de transformar vidas porque Él es todopoderoso. Y porque Él ha dejado su palabra para que nosotros podamos guiarnos por ella y entonces tener una luz, una lámpara, un camino por donde andar para nosotros alcanzar el éxito de la felicidad y la estabilidad de la familia. ¿Estamos de acuerdo? Qué importante es que no todo está perdido. Hoy cada familia puede llegar a ser la familia que Dios quiere. ¿Qué familia es la que Dios quiere? Una familia feliz. Una familia feliz. A ver, jovencitos, que estás hoy aquí, que eres hijo de familia, ¿a cuántos te gustaría tener esa familia feliz? Levanta tu mano, levántala, no te dé pena. Gloria a Dios. Creo que a algunos les da pena levantarla, pero qué importante es que la tengas. Y es más, algunos de los adultos te podemos poner la muestra. ¿Sí o no nos hubiera gustado algo diferente? Levanta tu mano. Velos, a ti que te dio pena, jovencito. Hoy ya estamos grandecitos, ya tenemos nuestra propia familia, ya pasó el tiempo de nuestros padres, pero aún todavía seguimos teniendo recuerdos. Y en esos recuerdos surgen añoranzas que teníamos cuando teníamos tu edad. Y hoy, usted, papá, mamá que está aquí, puede levantar esa familia que Dios quiere. ¿Cuánto lo crees? Aleluya. Él tiene poder. Siguiente punto. Teniendo a Dios como constructor y diseñador del hogar, la importancia de tenerlo. Muchas veces equivocamos el camino como seres humanos en cuestión de la familia. Creemos que podemos garantizar la felicidad y la estabilidad de nuestros hijos si acumulamos muchos bienes, si tenemos un seguro de vida, si podemos garantizarles que tengan un servicio médico, si podemos garantizarles que no sufran económicamente y que puedan tenerlo todo materialmente. Nos equivocamos dándoles tan solo una bonita casa, mucha ropa y bastante alimento. Y en algunos hasta pueden decir, quizá hasta bastantito dinero y su cuenta personal. Y sabemos que es importante darles lo mejor. Con esto yo no quiero fomentar la mediocridad. Me parece que si está en tus posibilidades, debes esforzarte y hacerlo. Pero, ojo, no levantes hijos egoístas y materialistas. Dale solo lo que necesitan. E instrúyelos y dirígelos a un corazón piadoso. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que es importante darles lo mejor, pero si construimos un hogar próspero y feliz, materialmente hablando, ¿se puede lograr? ¿Sí o no? Materialmente sí, las personas dicen, pues mira, hay momentos en que sí siento vacíos y me siento soledad, pero ¿cómo la remedio cuando tiene posibilidad? Nos vamos de vacaciones, disfrutamos de esto, me voy a tal lugar, no importa cuánto cueste, compro estos zapatos, compro esta camisa, compro este vestido, voy a donde yo quiero y entonces aquello se acaba, voy y me divierto a tal lugar, me voy a bailar, voy aquí, voy allá, me distraigo. Y entonces puedes construir un hogar próspero y feliz, pero sin permitir que Cristo nos ayude, las cosas no salen bien.
Si la casa donde vivimos o donde vives no tiene un buen arquitecto y constructor que la edifique, ¿qué va a suceder? Se derrumba, se cae. Así también nuestra familia. Y escúchalo bien, jovencito. Cuando crezcas, tú necesitas esto. Porque te decía, nuestra familia también se puede derrumbar si no permitimos que Cristo la edifique. Hebreos 11:10 nos dice lo siguiente, hablando acerca de la ciudad celestial, de la esperanza del cristiano, de aquello que todos anhelamos cuando decidimos arrepentirnos y creer en Jesús y que tenemos una meta por llegar. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Habla del cielo en su contexto. El cielo es un lugar de dicha y felicidad, no por su diseño y construcción, que es importante, porque es una construcción y un diseño divino. Hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. O sea que por hermosos edificios que tú veas, o lugares preciosos en esta tierra, nada se le iguala al cielo. Hay cosas que tú y yo no hemos visto en ese lugar y que nos van a sorprender al llegar a ese lugar. Su diseño y construcción es importantísima, es bellísima, pero este lugar es importante no por esto, sino porque Dios está en ese lugar. Dios habita en él y lo dirige. Porque al final de la caminata cristiana, al final de esta vida, si Dios te permite caminar como Él quiere, llegar delante de su presencia y llegar al cielo, déjame decirte que tú no vas a llegar y te vas a pantallar inmediatamente, como dicen los chavos. No te vas a pantallar y vas a decir, ¡oh, wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! No, ¿sabes qué es lo que sí te va a pantallar? Va a ser cuando tú veas que en esa puertita te va a estar esperando alguien que se llama Cristo Jesús. Y entonces ahí sí te vas a pantallar y vas a decir, mi Cristo, mi Señor, a ver Jesús, aquí está. Valió la pena haber luchado contra las tentaciones, valió la pena haber soportado en medio de los problemas, valió la pena haber rendido mi vida a ti, haber dejado de ser un pecador y haberme entregado a Cristo con todo mi corazón. Y vas a decir, wow. Y eso es lo que te va a pantallar. Imagínate, Cristo Jesús va a llegar y te va a dar un abrazo y te va a besar. Imagínate aquella persona que ha sufrido mucho y que ha sido despreciado por la causa de Cristo y que ha batallado mucho y quizá en medio de sus enfermedades y de sus escaseces ha llorado. Ese día va a llorar delante de Jesús y Él va a enjugar sus lágrimas. Le va a decir, bienvenido, hijito, hijita. ¿Y sabes qué te va a pantallar? Cuando veas las marcas en su cuerpo y que te diga, ¿ves? Lo hice por ti, para que ya no vivieras para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Y entonces tu boca y tu corazón se van a llenar de gratitud. Se van a llenar de quebranto, pero no por el dolor, sino por el gozo de ver a Jesús y decir, he llegado. Va a ser bellísimo. Y te digo, el cielo es hermoso porque Dios está en él, Jesús está ahí, Él lo habita y Él lo dirige. Y yo quiero decirte algo, y si Dios construyó un lugar así, ¿podrá edificar tu hogar y cambiarlo si hoy está derrumbado? Si Él es arquitecto y constructor, claro que sí, Él tiene poder. Y si tú pones, escucha bien esta parte, si tú pones de tu parte con humildad y reconoces que necesitas su ayuda, porque obviamente
Bien dice la Escritura, Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Hay personas que por no considerar, no, yo no necesito, yo sé bien cómo hacer las cosas. No, a mí qué me va a enseñar el pastorcito. Yo qué voy a necesitar de los aleluyos estos. No, están equivocados. No, yo sé cómo hacerlo. Si tú pones de tu parte y con humildad le reconoces a Dios y le dices, Señor, te necesito, yo creo que Él sale a tu encuentro y te ayuda. Pero es voluntario, mi amado. Dios no te va a torcer la mano. ¿Sí me explico? Pero hay un momento en el que Dios llama. Porque hay personas que cuando ya viene la calamidad, entonces dicen, Dios, ayúdame, socórreme. Y dicen, es que no entiendo por qué Dios no me contestó, es que entonces Dios no existe. Y cuando te habló y te llamó, ¿tú le respondiste? No. ¿Y cuántas veces también le has hecho tú las promesas a Dios? Si me ayudas y levantas a mi hijo de esta, y si me sacas de este problema, ahora sí te prometo que voy a cambiar y voy a ser diferente. Y ya te dicen el hombre del mañana. Ahora sí, mañana. Y nunca se ha llegado tu mañana. Hasta que el día en que llegue tu mañana, entonces estés en un ataúd y entonces digas, ahora sí ya no hay remedio. Qué terrible va a ser ese día. Va a ser un día de angustia para tu alma. Porque solo hay dos lugares a los que va el hombre, el cielo o el infierno, lugar de tormento o de felicidad. Y yo no sé cuál tú quieras. Pero si desde ahorita tu felicidad no es real y las cosas están de cabeza, es tiempo de que busques a Dios. Es un acto de tu voluntad. Dios es Dios, es Rey de Reyes, y hay que ponerse bajo sus pies. Y no va a ser por arte de magia. Para la transformación de una familia y la transformación en los hijos, se debe de trabajar, como vamos a ver más adelante. Y cuando trabajamos, el concepto trabajo no es algo en donde dices, pues trabajo y aquí me la llevo relax. ¿Verdad que no? Todo trabajo y todo pan se gana ¿con qué? Con el sudor de la frente, y es cansado, es fatigoso. Entonces con los hijos se debe de trabajar en la formación de los hijos, como vamos a estar viendo. Es una bendición de la familia, sí, pero hay que trabajar. Y si tú no estás dispuesto a decir, sí, Señor, me paro de la sillita y comienzo a trabajar en estas áreas, no va a pasar nada. Dios no es místico. Porque hay quienes dicen, bueno, pues ya vamos a la iglesia, pues ya somos cristianos. Entonces, si tú entras al banco, ¿ya eres banquero? ¿No? Y si entras al estacionamiento, ¿ya eres carro? ¿Verdad que no? Es que ya vamos a la iglesia y además, está requete padre, porque mira, en la parte de abajo nos sientan a los adultos y luego suben a los niños y allá los tienen en la escuela, ya los están instruyendo, ya los están enseñando, ya vamos avanzando. Pues déjame decirte que si ese es tu fundamento, es de lo más pobre y de lo más débil. Porque no es la responsabilidad de los que están arriba educar a los hijos ni formarlos. Es tuya y mía como padres. Debemos poner de nuestra parte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos entender lo siguiente: es pues la ayuda de Dios indispensable en un buen diseño familiar. Él debe de ser nuestro arquitecto y constructor. Él debe de ser el que la edifique. Y como se decía la semana pasada, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Y nosotros debemos comenzar a trabajar para edificar y aún construir una casa, pegar los tabiques, hacer la mezcla, poner la tubería y todo eso. ¿Es fácil? Yo sé que quizá aquí hay personas que te dedicas a la construcción y no me vas a dejar mentir. Regresas a tu casa después de hacer el colado muerto, ¿sí o no?
tremendas temperaturas y ahí está y luego le ves las manos llenas de callos, agrietadas, a veces abiertas, y si tienes que martillar o tienes que cincelar, ya te diste en la mano y hasta le hace así la mano, pum, 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 y se te pone hinchada. Así debes dedicarte a levantar a tu familia. Va a ser extenuante, no es fácil, te lo quiero anticipar y lo vamos a seguir viendo. Pero nosotros debemos luchar por levantar familias, como se nos decía, cristocéntricas. Esto es, que el que te diga cómo amar a tu esposa sea Cristo, que el que te diga cómo sujetarte y cómo amar a tu esposo sea Cristo, que el que te diga cómo amar a tus padres y cómo hacer las cosas y qué dirección sea Cristo Jesús a través de tus padres. Así de que, hijos, si las cosas son contrarias, yo te invito a algo, mi amado jovencito que estás hoy aquí, jovencita. Dobla tus rodillas, y si no es así y tu padre es el día del mañana y el jefe de las promesas, dobla tus rodillas y empiézale a decir a Dios: Señor, ya quítale esa forma de ser, ya cambia las cosas en esta casa. Yo te aseguro algo, Dios te va a escuchar. Pero jovencito, si ya estás cansado, empiézale a suplicar a Dios, y una cosa sé, te va a escuchar. Dice él: clama a mí en el día de la angustia y yo te responderé. Y yo te responderé. Si tus padres no lo hacen, tú hazlo, que Él tiene oídos para escucharte. Amén. Porque sus oídos, dice la Escritura, no se ha grabado para oír. Sí hace una separación el pecado, pero si tú ya estás harto de ese pecado que ha destruido tu familia, empieza a orar a Dios. Si tu padre no lo hace, y es el día del mañana, el hombre del mañana. ¿De acuerdo? Ya que Dios anhela construir hogares felices, donde se honre y obedezca a su nombre, donde nuestros hijos crezcan y sean formados felices, honrando a Dios. Escúchelo bien, felices. ¿De acuerdo? No solo con restricciones, no solo con prohibiciones, sino también haciendo lo que sí se prohíbe, lo que sí se permite. ¿Sí me entiende? No, pero nunca sales ni a la canchita de la esquina a jugar con ellos. No corran aquí, no muevan aquí, pero no los sacas a ningún lado a divertirse, a correr, a esparcirse. Oye, acuérdate que tú también fuiste niño. Y los hijos no tienen la culpa si te casaste ya grandecito. Como le digo muchas veces a mi esposa, ahora sí, mira, mi amor, vamos a hacer ejercicio porque estos chamacos van a crecer y al rato va a decir mi hijo, pues una cascarita de limoño y naranja, van a decir algunos. Y discúlpame que te lo diga y sé que causa risa, pero hay un tiempo en los que te tienes que preparar. Porque tus hijos no te van a decir qué edad tienes, ellos van a querer jugar. Y déjame decirte que yo he visto ejemplos muy preciosos. Hombres y mujeres que ya tienen sus hijos grandecitos y ellos también ya tienen su edad. Pero luego me ha sorprendido, que te los ves ahí jugando a las luchitas, correteando con el otro. Y aunque dicen después, ¡ay, el paracetamol! O el ketorolaco, no sé cómo le llaman. Pero le entran. Y qué terrible es ver a los padres que no, quiere mejor estar en la chorcha con la familia, quiere estar con los amigos, wiri wiri, ja ja ja, y los hijos por allá todos aburridos. Oye, tus hijos, por favor, les has querido dar todo, qué bueno, pero lo temporal, lo material es temporal y es vano. Pero lo que Dios hace permanece para siempre. Y muchos como hijos recordarás momentos, aunque tuviste muchos malos, dirás, uy, pero recuerdo cómo con mi papá me fui, subimos el cerro y andábamos los dos ahí, haciendo esto, aventando piedritas si tú quieres. Pues bueno, eso era lo que hacías, pero sí o no era un recuerdo bonito. Y dices, y recuerdo cómo hicimos una lumbrita y cómo estuvimos ahí, cómo nos divertimos.
¿Eso dirán tus hijos de ti, papá, mamá? ¿O te fuiste a la playa y solo fuiste tú quien disfrutó y te olvidaste de ellos? Lo temporal es vano. Busca lo que permanece para siempre. Amén. Y qué importante es que tus hijos tengan bonitos recuerdos de ti. Pero no hay tiempo. Ay, por favor, mamá. ¿Verdad que sí tenías tiempo para irte a tijerear a la casa de tu vecina? Te comías a las vecinas en el chisme. O te escondías y sabías ir con tu mamita. A ver, papá, ¿no te sabías escapar con tu mamita? ¿No te ibas con los amigos por ahí? Ah, eso sí, con los amigos. Te disparo el refresco. ¿Y a tu hijo cuándo lo llevas a la tienda y le compras algo? Qué pena. Trabajemos, por favor, considerando la familia como una bendición de Dios. Hay muchas cosas de valor en este mundo, pero déjame decirte que ninguna como la familia. Ninguno como el esposo y ninguno como la esposa, aunque la cambies el día del mañana o lo cambies. Un día un hombre me decía, después de llevar 3 matrimonios, llego a un lugar y me dice: joven, ¿es usted casado? Se le ve a usted muy tranquilo, usted siempre anda sonriente. Sí, ¿cómo no? Oiga, le quiero dar un consejo. ¿Es su primer matrimonio? Sí, claro. Le digo, ¿y el único? Pero me dice, bueno, bien o mal, como usted lo quiera aceptar de este viejo, nunca la abandone, por favor, nunca la engañe. Le digo, ay caray, ¿por qué me dice eso? Me dice, es que yo ya llevo 3. Dice, ¿pero qué cree? Y se le rozaron los ojos cuando me dijo, ninguna como mi primera esposa. Dice, después quise revolver y ya no pude. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Ninguno como el esposo y como la esposa. ¿Por qué? Proverbios 18:22. Sí, ninguna otra cosa de valor como los hijos. Hijos, son valiosos, créanmelo. Nos inspiran a muchas cosas. Los papás, de una vez te lo abro. Bueno, al menos no sé si los demás papás estén de acuerdo conmigo, pero te levantas temprano y te vas a la chamba y le entras. ¿Por qué? ¿A poco no vas pensando en tu esposa y en tus hijos? Y dices, ay, y hasta te cansas. Y el hombre tenemos eso, te duele la espaldita y llegas a tu casa así bien cansado y dices, ay, valió la pena por ellos. ¿Sí o no? Digo, al menos que ya andes tan amargado y tan frustrado que dices, no, ya no. Pues haz algo para que cambien las cosas, por favor. Por lo menos a partir de hoy, llega a tu casa con una florecita. Amén. Ok. Dice, el que haya esposa, haya el bien. ¿Qué pasó? Vamos a cambiarlo, el que haya esposo, haya el bien. No es bueno que el hombre esté solo. Y si Dios dice que se haya el bien, dice que además alcanza la benevolencia de Jehová. Pero usted no la conoce. Pues sí, pero tú sí la buscaste, ¿no? Dice que el que la haya, así como la buscaste, ahora esfuérzate por mantenerte, porque el problema no era hallarla y casarse. ¿Sabes cuál es el problema? Es como las empresas. Qué triste es que muchos en su puesto de trabajo o en sus negocios propios logran decir, ah, ya la hice y mantengo mi negocio y va hacia arriba y nos hemos estabilizado muy bien. Qué triste que en el matrimonio seas un fracasado, una fracasada. Por lo tanto, si tienes la oportunidad de perseverar, esfuérzate, por favor. Tercer punto, el estudio. El valor que tienen nuestros hijos. Dios quiere, con todo esto, que amemos a nuestros hijos y les valoremos. Valóralos, ámalos. Por favor, no los aflijas, no los hieras, no los lastimes por tus emocionalismos, por tus enojos descontrolados y tus palabras tan carentes de amor. Preocupémonos como padres por darles no solo la educación secular. Hay quienes se preocupan, no, sí, que vaya a la primaria, a la secundaria, pero nunca vas y preguntas cómo va.
Nunca ni siquiera sales temprano y dices, yo ya voy bien cansado, hay que mi esposa vaya. Y te queda la pasada, y aun si te quedara un poquito más lejecitos, ¿no eres capaz de darte la vuelta y llegar a la escuela y verle y saber con quién se junta, qué hace? Y que en ocasiones, aunque él no se dé cuenta, tú estés desde lejos en un cierto lugar de la reja ahí viendo, a ver cómo se está comportando, qué hace, hacia dónde va. Qué importante es que te preocupes por ellos. A veces pasan por situaciones bien delicadas en su colegio. No es tampoco para que llegue mamá gallina peleándose con todos, sino que escuches, porque no sea que también hagas un hijo consentido y que ahí no aprendas a observar y a escuchar y a decir, a ver, ¿y tú qué dijiste? ¿Y tú cómo le hiciste? No sea que en lugar de que tengas ahí una víctima, tengas un victimario. ¿Sí me explicó? Hay que también ser congruentes, pero eso es preocuparnos por ellos. ¿Por qué está triste? ¿Por qué ya se distrae? ¿Por qué ya no prestó atención en la escuela? ¿Por qué se empezó a tener ciertas juntas? Y que cuando te diga, pues es que es por esto, es que tú y mi mamá esto, pero… Y que cuando te abra el corazón no te puedas excusar, sino decirle, vente, vamos a orar juntos, que Dios nos ayude, tú sabes que yo pretendo esto. Qué importante es que se vuelvan tus amigos, tus amigos. Preocupémonos por darles no solo la educación secular, es que tiene que ir a la escuela, es que se tiene que… ¡Qué bueno! Y es verdad, lo tiene que hacer, pero además de darles una educación así, preocúpate por darles una educación cristiana. ¿Sí me explico? ¿Cómo se les da esta educación o esa formación cristiana? Muy sencillo. Atrévete a cambiar. Cambia esa actitud de padre despreocupado y desinteresado de tus hijos. Atrévete a ocuparte de ellos, atrévete a observarlos. Qué bueno es que en tu trabajo observas y ves cómo salir adelante. Y conoces muy bien cómo es tu compañero de trabajo y tu compañera, pero de tus hijos no conoces nada. Atrévete a observarlos, a interesarte en ellos. Y también agrego, atrévete a corregirlos en tiempo y forma. Que si es una corrección bajo una instrucción, que lo hagas, no que digas, sí, ya entendí, se te dieron algunas bases la semana anterior. Que no digas, sí lo entendí, no, que lo hagas. A ver, ¿cuántas mamás aquí corriges a tus hijos en tiempo y forma? Levanta tu mano. ¿Sí? A ver, ahora mamás que levantaste la mano, enséñame lo que traes en tu bolsa entonces para corregirlo. ¿Traes tu cinto de esponja para cuando se porta mal? ¿Qué haces? Y si le preguntara a los papás, pues ibas, aquí traigo el cinto, pero ¿realmente lo has pensado para qué te puede servir? Cuando se porta mal, atrévete a corregirles. Claro, no a manera de destrucción. Primero se platica, se ve. Y si ya el hijo ya había estado instruido, ya le habías dicho lo que no debía hacer y lo hizo, ya no necesitas más. Es corregir. Y si es necesario seguir platicando, platicando. Y si es necesario orar, orar juntos. Pero atrévete a corregirlos. No le hagas como el avestruz, que lo viste hacer cosas y como ve venir al león, mejor metes la cabeza en el hoyo y dices, no pasó nada, no pasó nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. No, por favor. Atrévete a corregirlos, atrévete a instruirles, atrévete a sentarte, a bíblicamente enseñarles. ¿Cuántos candiles de la calle y oscuridad de su casa? Bueno, para predicarle a todo mundo. ¿Y a tus hijos? No sale nada. Atrévete a enseñarles, atrévete a escucharlos, atrévete a castigarlos, atrévete a reprenderlos cuando esto lo amerite.
Suplamos sus necesidades afectivas, materiales, físicas. Atrévete a abrazarlos, atrévete a besarlos, atrévete a decirles que los amas. No, es que mi papá así nos enseñó. Por favor, abrázalos. ¿Sí o no, mis amados? Muchas veces el hijo dice, es que es mi mamá la que me abraza y la que me dice que me ama. Y abrazo a mi papá. Ay, hijo, esas cosas entre nosotros. Por favor, mejor que te dé el beso a ti y no que se lo dé a un bigotón ahí en la calle. ¿Sí me explico? Pero no lo enseñaste. Por favor, mi amado, suple esa necesidad afectiva. A veces con que le digas nada más, te amo, te quiero, le des un abrazo. ¿Cuántos aquí anhelaste el abrazo de tu papá? Levanta tu mano. Y lo esperabas y nunca llegó, ¿verdad? Haz un cambio. Nosotros le podemos dar un revés a esta sociedad. Por eso Dios nos dejó la luz de su palabra. Sí, súplele las materiales, también súplele las físicas, el médico, todo lo que tú quieras, pero más aún las espirituales. Y para eso trabajemos duro, por favor. No es cualquier cosa. Porque si a veces con eso de tus cambios hormonales a la edad de los 45, 50, ¡ay! Estás que no te aguantas tú también, pues ten dominio propio. Papá, te amo, yo también te amo, hijo, y cálmate con tus hormonas. ¿Sí me explico? Haz un cambio, por favor. Ellos no te pidieron traerlos al mundo. Tú lo decidiste, pues ahora aguántate y busca formarlos. Muchos se quejan, crecen los hijos, es que mi hijo no me quiere, mi hijo nos trata así, no nos ama, no nos valora, no nos entiende, y ahí estás quejándote de la vida. Y dices, es que nunca, ni siquiera me dice, papá, te amo. Por lo menos que me lo diga. Pues si nunca lo enseñaste, ¿sí me explicó? Recordemos algo, dice la Escritura en el Salmo 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Mis adolescentes, ustedes son muy valiosos y son muy estimados, muy valorados y muy amados por cada papá. Aunque ahorita ya hayas crecido, tengas 12, 13 años y digas, no, yo creo que no me quiere, y ahí con tus ideas metidas aquí equivocadas, solo porque te están formando, déjame decirte algo, pregúntale sí o no a tu papá, que cuando enfermabas te llevaban corriendo al hospital, que cuando estabas en los brazos te agarraban y te decían, y te empezaban a cantar hasta cancioncitas inspiradas de su propio corazón. ¿Sí o no, papás? Pero nunca se lo has dicho a tu hijo y él piensa que no lo quieres. Pues díselo, atrévete por favor. ¿De acuerdo? Dice el versículo 4 de este mismo capítulo del Salmo 127, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mucha gente no entiende esto de la importancia de los hijos. El valor de los hijos dependerá de lo importante que sean para ti. Siguiente punto, estableciendo una correcta dirección. Es triste darnos cuenta que algunos hogares se dirigen con una botella en la mano, otros con un cigarro de marihuana en la boca. Otros con actitudes violentas, groserías, malas palabras o golpes desprovistos del amor de Dios. Muchos padres enseñan a sus hijos de la siguiente forma. Les enseñan que les silben a las mujeres que pasan o que les digan cosas. Ese es mi hijo. O que les hagan señas o les dan tragos de cerveza. Así los enseñan. Imagínese qué clase de dirección está dando a su hijo. ¿Qué será de estos niños cuando conformen una familia? El día de hoy, Dios le está dando a usted la oportunidad de formar a sus hijos.
Los hijos son valiosos para Dios. Y si no te valoró tu mamá o tu papá y creciste en la calle y sufriste, aun si mi madre y mi padre me dejaren, dice la Escritura, aun con todo ello me recogerá Jehová. Y yo sé que aquí hay quienes vivieron así. Hace no mucho tiempo Dios me permitió compartir la palabra en otra ciudad, no muy cerca de aquí. Recuerdo que di esta palabra y al final un jovencito se me acercó y me dice, no sabe cuánto me bendijo Dios con esa palabra, y la subrayó en su Biblia. Y me dice, yo desde muy niño fui abandonado en un bote de basura y fui criado por personas que se han dedicado a cuidar de los más desprotegidos. Dice, hoy ya soy un hombre, pero entiendo que no estoy huérfano, que padre de huérfanos es Dios. Dice, y hoy estoy en camino a ser un hombre hecho y derecho y quiero lograrlo conforme la voluntad de Dios. Hoy muchos no llegan a esto y llegan a pensar que son fantasías. Sin embargo, déjame decirte que son realidades. Y los hijos son muy valiosos para Dios. Y tú como ser humano eres muy valioso para Dios. Si alguien te ha dicho que no vales y las ideas te han dicho, en tu mente el diablo mismo te lo ha puesto, yo quiero decirte que sí vales. Y por eso Dios te ha traído, porque tú vales para Dios. Y dice que los hijos son como saetas y debemos pulirlos, conocerlos en su carácter, sus fortalezas y debilidades. O sea, son como flechas, para que mejor me entiendas. Debes pulirlos en su carácter, conocer sus fortalezas y sus debilidades, conocer aquellas áreas donde tienen deficiencias, porque nuestros hijos llegan a tener deficiencias y llegan a ser débiles en ciertas áreas y en otras llegan a ser muy fuertes. Yo mismo, déjame decirte que yo a mis hijos voy conociéndolos día a día, porque entre más se desarrollan van cambiando. Y a veces doy gracias a Dios, no solo por lo que observo, sino por lo que aún otros llegan a observar en ellos. Y digo, ay, esta parte creo que estaba faltando. Y es una ardua labor. Debemos enseñarles valores. ¿A qué me refiero? Valores morales, como el ser hombres veraces, que siempre hablen con la verdad. Hombres que sean honestos y no que anden robando. Hombres que sean honrados, confiables, que si dan su palabra la cumplan, etcétera, etcétera. También debemos formarles hábitos en su propia vida, hábitos de disciplina, hábitos de orden, hábitos de limpieza, hábitos de responsabilidad. Es en ciertos momentos pararte y decir, ok, el día de hoy mi comida es rápida como mamá, porque me toca estar con ellos casi la mayor parte del tiempo, y que digas, esta va a ser rápida y les voy a estar sirviendo así, y que el mayorcito empiece a servir, y en momentos voy a observar cómo se comportan en la mesa. En momentos voy a observar cómo se comportan cuando están jugando. Pero aquella mamá que siempre está con los quehaceres y nunca observa, nunca ve. Aquel papá que se la pasa trabajando y cuando llega el día a su casa quiere pasársela ahí acostado. Qué importante es que en ciertos momentos tú también tomes la responsabilidad de observar cómo se comporta tu hijo con los demás. Si hace berrinches, si en un momento dado es un niño manipulador, o es un niño que está causándole bullying a los demás, o que es un niño aprovechado, o que es deshonesto, y que lo debes de estar educando, y que debes estar viendo para decirle, alto, momento mijo, ven acá, te escuché o te vi hacer esto, ¿por qué lo hiciste? Y a veces ellos sacan sus propias, es que mira, yo pensé que hacía lo mejor porque esto me funciona mejor y puedo sacar ventaja de esto. Y entonces tú lo ves y le dices, no, hijo, tú no debes de ser así. Tu carácter debe ser así, y debe ser así, y debe ser así. Qué importante es formarlos.
¿Cuántos padres su hijo aún no está en edad y ya le permiten la novia, el novio? Porque no quieren problemas, porque no se esfuerzan por educarlos. O les permites en ciertos momentos vestirse de tal o cual manera, con mayones, con faldas cortas, blusas escotadas, indecentemente. Y a veces ves y dices, es una jovencita de 12, 13, 14, ¿por qué se viste así? ¿Sabes por qué? Porque así la viste mamá, así de sencillo. Porque yo no creo que haya tenido el dinero para comprarse la ropa, ¿o sí? Que si el hijo es dado o la hija es dada a la vanidad, hay que analizar. ¿Cuántos padres permiten que se vistan indecentemente, que se pongan el tatuaje, les permiten vivir fornicando en su propia casa? Padres cobardes. Ya la embarazó, métela aquí, sí, y fornicando bajo su propia casa, y a veces puede ser con bandera de cristiano, y no trabajan. Otros les toleran sus homosexualismos. A veces dicen, no, yo sí me le pongo, pero le sigues permitiendo las cosas. Y a veces solo es un engaño en tu vida. Y solamente son padres que no aman a sus hijos. Hay padres permisivos y consentidores, faltos de carácter. Padres con cobardía, que incluso a veces la mamá es la que es más firme y le dice, no hijo, no vas a ir, no vas a salir, vas a llegar a tales horas. Y como los hijos ya conocen que el papá es de carácter más pusilánime y falto de varonilidad, van con él, ¿me das permiso? Oye, ¿me enseñas a hacer esto? Y como ya saben que es el que da los permisos, pues termina dándolos. Que lleguen tarde, que falten a casa, que hagan lo que quieran. Y hasta a veces llegan a decirle a sus mamás, ¿ya ves? Tú haces una tormenta en un vaso de agua. Mi papá ya me dio permiso. Y se burlan. Papá, es tiempo que cambies las cosas. No permitas que tus hijos pisoteen a su madre. Papá, es tiempo de que cambies tu actitud o tus hijos se van a perder. Padres que no son radicales y firmes para con ellos. ¿Cuántas veces, sí o no, aquellos que somos hijos, has dicho, si mi papá me hubiera dicho ese día no hubiera hecho semejante cosa, sí o no? Y dices, es que si mi papá me hubiera puesto un alto, no hubiera hecho esta barbaridad y no les hubiera causado tanto dolor, ¿sí o no? Papá, ponte las pilas, como dicen por ahí. Ponte a trabajar. Muchas veces si el hijo es menor de edad, ¿cuántas madres consentidoras? Para que no se enoje el niño, para que ya no grite, para que ya no llore, para que ya no, dáselo por favor, dénselo por favor. Y si es otro niño diferente, mi hijo, ahí está la mamá de manipuladora, buscando cómo hacerle para que el hijo se salga con la de ella. Y ya esté tranquilo y no le dé problemas. ¿Qué dice Proverbios 29:15? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué la Biblia hace recaer esto sobre las mamás? Escúchalo bien, mamá. Porque es mamá quien pasa más tiempo con los hijos. A veces papá solo da directrices, pero eres tú quien las debe de ejecutar durante todo el tiempo del día. Qué importante es que te aplique. Prepárate, mamá, instruye antes de que pase más tiempo y ya no tengas oportunidad, antes de que tus hijos crezcan mal formados. Dice el Salmo 127:4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Cuántas veces, mamá, has llegado a hablar de Dios y a testificar y te dicen, oye, mejor ya ni me hables, tus hijos cómo están? Yo los he visto, cómo es bien berrinchudo. Yo lo he visto, cómo tu hijo el mayor te contesta. Si tú te dedicas a trabajar a ellos, no serás avergonzado cuando hablares con los enemigos en la puerta. ¿Cuánta gente está en desacuerdo contigo por ser cristiana, ser cristiano? Si tú te enfocas hoy, papá, mamá, a prepararte para educarlos,
no serás avergonzado o avergonzada ante tus enemigos. ¿Qué quiero decirte con esto? Ponte a estudiar libros, ponte a prepararte. Mira, hace algún tiempo, cuando estaban mis hijos todavía y algunos otros que se anexaron a la familia, jovencitos, cuando yo los empecé a ver en la edad de entre su adolescencia y juventud, porque a esa edad los recogimos y estuvieron ahí en casa, yo los veía a uno y a otro, y en ese tiempo yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo hijos de esta edad. Y le empecé a suplicar a Dios y empecé a buscar en su palabra cómo hacerle, pero también empecé a hacer algo, empecé a buscar cómo era esa etapa, cómo eran las cosas y a recordar en mi propia vida, y creo que logramos cosas muy hermosas con ellos, y no bajo un término de autoritarismo, sino bajo un término de autoridad y de amor en Dios. Y yo creo que tú puedes lograr muchas cosas. Por favor, prepárate, mamá. Dirás, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tanto has leído acerca de los hijos en la edad de los que tienes y con los que estás batallando? Así como la escuela es importante, así desvélate leyendo, estudiando, buscando por el bien de tus hijos, por favor. Sacúdete ya ese conformismo y esa mediocridad y prepárate, por favor. Hay muchos libros ahí atrás. Hay unos que se llaman Atrévete a disciplinar, cómo criar hijos felices, obedientes, cómo hacer la ayuda idónea, cómo ser el varón que Dios quiere en tu casa. O sea, ¿qué tanto has leído? Acuérdate cómo anteriormente sí comprabas revistas vanas. ¿Por qué el día de hoy no te preparas? ¿Por qué no retomar una enseñanza y aprender? Quinto punto, es tiempo de trabajar y esforzarse para formar y educar a los hijos. Con esto simplemente te resumo esto. Tenemos una sagrada labor y gran responsabilidad de formar a los hijos tuyos. Una labor que no es fácil y menos ser un padre o una madre cristiana. Consideremos lo siguiente. Dice el Salmo 127:4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Consideremos aquel que hace arcos y flechas. Si las flechas no las pules bien, no las pulían bien y les daban bien la forma, no tomaban su curso correcto y no lograban llegar al objetivo que pretendía aquel arquero. ¿Sí? Personas que con su flecha y su arco la estiraban, apuntaban muy bien y donde apuntaban llegaba. ¿Sabes qué hacía el arquero? Durante mucho tiempo estaba ahí con su flecha, tallándola, 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 tallándola. Si la tallaba muy bien, entonces la flecha iba cortando el viento y hacia su trazo recto, hacia donde iba. Así, papá, es tiempo de que te pongas a pulir a tus hijos, a que les des bien la forma. Y entonces vas a lograr el objetivo. Yo conozco padres que bien o mal formaron a sus hijos y tenían un objetivo desde que estaban chicos. Mi hijo va a ser profesionista. ¿Y sabes qué hicieron? Y el día de hoy, sé que algunos los tengo aquí enfrente. Y se logró el objetivo. Hoy tú vas a escribir tu propia historia sobre tus hijos. Y no solamente Dios quiere hijos preparados, porque ninguno queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros sufrimos. Dios quiere también hombres y mujeres que le den la espalda a la corriente de este mundo y honren y glorifiquen a Dios con sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? O tú eres de los padres que no has puesto tus anhelos y esperanzas en que tus hijos un día sean hombres de bien. Yo creo que todos lo hemos hecho. Y queremos que sean, algunos sueñan y dicen, yo quiero que mi hijo sea doctor, yo quiero que mi hijo sea esto, que mi hijo sea esto otro. ¿Sí o no? Si lo quieres y quieres que tus hijos sean hombres de bien, hay que trabajar. Amén. Ok.
Los hijos quieren hechos, no palabras. Y dice en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Amén. Dios nos llama a los hechos. Por favor, hechos, no palabras. Concluimos con esto. Un ejemplo a considerar. Yo sé que aquí hay mujeres solas que cargas con tus hijos. Sin embargo, aún eso no te debe de impedir el formarlos. Pídele a Dios y date el tiempo, por favor, y enfócate. Dirígete a ello, por favor. No importa la edad que tengan. Te doy el ejemplo, 2 de Timoteo 1:5, por favor, y con ese texto. Ok, un segundo texto más y terminamos. Dice, hablando de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está hablando Pablo a Timoteo. Timoteo era un hombre de fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti. ¿De dónde aprendió Timoteo? Del ejemplo de su madre y de su abuela. O sea que, mamá, Dios te puede ayudar. Papás, queremos algo diferente. 2 de Timoteo 2:6, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Y con este texto concluimos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que, papás, la familia es una bendición, los hijos son una bendición. Pues si quieres tener buenos frutos a futuro, hay que trabajar. Amén. Y trabajar duro. Vamos a cerrar nuestros ojos y demos gracias a Dios por esto. Padre, siempre hablar de la familia es un tema tan, pero tan completo, Señor, que entiendo que a veces se nos va el tiempo, Señor. Pero, Padre, es tan valioso oír tus palabras que nos instruyes. Yo te quiero pedir que ayudes a cada padre y a cada madre que están hoy aquí presentes a levantar familias llenas de bendición, Señor. Familias centradas en Cristo. Yo te pido que ayudes a cada padre y a cada madre, Señor, a levantar una nueva generación dispuesta a amarte y a servirte a ti primeramente. Gracias por cada palabra, Señor, porque creemos que tú puedes lograr que cada familia sea feliz si seguimos las instrucciones bíblicas que tú nos das. Enséñanos a darles el valor a nuestros hijos, ese valor que les corresponde, para que de esa forma nos enfoquemos a establecer en ellos una correcta dirección, Señor, siendo ejemplos para ellos, ejemplos vivos, Señor, ejemplos de consagración y de amor para ti. Trae bendición a las familias en el nombre de Jesús. Amén.